con toda la buena intención, muchas veces las escuelas con sus recursos intentan pues pintar aquí, hacer allí, pero te das cuenta que hay muchos parches que no conectan. Nosotros nos hacemos pasar por una familia tipo y yo empiezo la visita desde fuera. Pues el otro día, haciendo una auditoría, entramos a una recepción de un centro y recuerdo un olor muy fuerte porque tenían el típico gel este que hemos sufrido en todo el tema del COVID que tuvimos. Tú imagínate un niño cuando entra y tiene ese olor, ¿no? Es decir, es que a mí me recordaba directamente a una clínica, cuando vas al dentista. Sí, algo que no nos apetece. Exacto, ¿no? Entonces dices, como que tú tienes un vaso lleno de agua, aquí tienes toda tu expectativa y vas soltando. Entonces, el espacio es súper importante. Al final, estos parches que haces, tú calculas cuántos parches has hecho y al final cuánto te acabas gastando, ¿no? Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en el nuevo podcast que, como sabéis, nos apetece muchísimo ir cambiando de temática y sobre todo que podamos dar ese contenido de valor que muchas escuelas necesitan. Hoy estoy aquí con Samuel Mateo, que es el fundador de Crea Escuela. Su empresa lo explicará él mejor que yo, pero está especializada también en marketing digital y trabaja en 100% para muchísimas escuelas de toda España. También él es el fundador de AESE, en el que yo formo parte de esta asociación, que la verdad que podemos dar muchos servicios a muchas escuelas, porque somos servicios de muchos sectores y la verdad que esto ayuda a que podamos seamos esos partners, ¿no?, de esos colegios. Así que, Samu, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme a tu casa. Para mí es un placer y hace muchos años que nos conocemos. Sí, unos cuantos, desde bien pequeñitos. Sí. Así que, oye, Sí, Samuel y yo formábamos parte de un grupo de baloncesto, de un club, sí. Y nos conocemos desde que teníamos 10 años y siempre nos hemos seguido la pista, ¿no? Sí. Y hasta que ahora, a nivel profesional también, pues colaboramos mucho juntos. Y bueno, explícanos un poco qué es Crea Escuela y también AESE, porque creo que muchos de los que nos escuchan, AESE puede ser también una asociación que les puede ayudar un montón. Pues yo, mira, yo te explico un poquito, te voy a ubicar un poquito cómo nació Crea Escuela, muy rápido, porque tampoco tenemos aquí, no vamos a alargarlo mucho, ¿no? Sí. Pero yendo un poco al grano, yo soy ingeniero de telecos, me especialicé en marketing hace muchos años y hace 15 que me especialicé ya en el tema educativo. Entonces, si os dais cuenta y analizáis un poco la natalidad, hay una gráfica que es muy determinante, que es la gráfica que pasa con la natalidad después del 2008, después de esa famosa crisis, además que tu sector la sufrió muchísimo, sí. La crisis del 2008. Entonces hay una montaña directamente, hay una caída en picado. Sí. Entonces las escuelas pasan de un escenario ideal, de un ecosistema. Pensamos que antes hablar de marketing en las escuelas estaba mal visto. Sí, o sea, era como en una escuela necesita hacer publicidad, ¿no? Sí, sí. Pero a partir del 2008, con esa caída de natalidad tan grande, las escuelas tienen que empezar a salir. ¿No? Exacto, entonces tienen que empezar a comunicarse, tienen que empezar a hacer campañas porque no hay niños. Entonces, a fecha de hoy, estamos en mínimos históricos. Pero no solo en Cataluña, o sea, a nivel de toda España. Nosotros vamos visitando diferentes comunidades autónomas y nos damos cuenta de esto, ¿no? La natalidad es terrible. Y sobre todo en poblaciones, a lo mejor en grandes ciudades es diferente, pero en poblaciones más pequeñas tienen aún más problemática. Exacto. Entonces nosotros empezamos con una escuela muy cerquita de aquí, que nos dio la oportunidad y empezamos a hacer pues unas primeras campañas donde veíamos que una escuela no es lo mismo que un concesionario de coches, es decir, tiene una causística muy complicada, porque ahora luego entramos en detalle, ¿no? Pero piensa que una familia en una hora decide centro, y el perfil de familia cambia muchísimo en estos años también. El impacto, ¿no?, que tú le generas en un momento es muy rápido. Exacto, entonces es complicado, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta, y me va muy bien para introducir a ese también, es que el reto era terrible, porque aquí se juntaba, era como la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, no tenemos niños, tenemos unas escuelas que han quedado, como te decía, como congeladas, no se han ido evolucionando, o sea, no han tenido que formarse en marketing, no han tenido que formarse en comunicación, incluso muchas veces a nivel de proyecto, a nivel de espacios, o sea, nos encontramos escuelas que realmente tienen que hacer un proceso de transformación muy complejo. Entonces, claro, ahí es donde pensamos, o sea, nosotros desde Crea Escuela sí tenemos la visión del marketing, de la comunicación, pero tenemos que buscar empresas que nos ayuden para que estos centros puedan realmente enfrentarse a esta situación que tienen tan complicada, ¿no? Y con esa idea creamos AESE, o sea, un grupo de empresas especializadas en educación, donde cada una puede aportar algo
que construya, ¿no?, esa escuela que necesitamos para poder conseguir esas matrículas que cuestan tanto, ¿no? Sí. Es que los colegios yo creo que han tenido que hacer ese cambio de chip, de que ya no les llegan las familias de la zona. Antes las matrículas se llenaban en un pispás, incluso tenían que hacer sorteos, tenían que hacer un montón de historia, y ahora tienen mucha competencia alrededor y tienen que diferenciarse también para que ese padre, esa familia, ¿no?, que esos padres quieran quedarse ahí. Y hay muchos factores que suman y no es solo el proyecto pedagógico, que es lo que la gran mayoría de centros han trabajado muy bien y tienen muy bien trabajado, pero luego hay otros factores que ya la familia también los tiene en cuenta, ¿no? Exacto. ¿Qué hicimos nosotros? Un poco para intentar explicarle a la escuela, porque el reto era este, ¿no? El reto es que la escuela entienda que tiene que hacer marketing, ¿no? Que la escuela entienda... Que tienes que vender. Exacto. Al final. Entonces, porque la palabra venta es como muy... Es complicado. Duele mucho, complicado. pero es que al final es así. Tienes que convencer a alguien que te compre tu servicio al final. Exacto. Entonces nosotros apostamos mucho y además que nos gusta, y ya sabes un poco que nos conoces, ¿no? Nos gusta mucho el tema de hacer charlas, hacer conferencias, hacer formaciones, y al final lo que hacemos es eso, o sea, damos formación, hacemos ese acompañamiento para que la escuela entienda, ¿no?, o sea, cómo puede diferenciarse, que es algo que, ostras, si no te diferencias, también tenemos otra situación complicada, ¿no?, y es que la escuela pública, la escuela concertada a fecha de hoy, a nivel de proyecto, muchas veces, como no se explica en profundidad, la familia no ve a priori una diferenciación. Entonces, claro, ¿cómo decides? ¿No? Es decir, si frente a lo gratuito, que, o sea, tengo la opción gratuita, dices... Entonces, claro, es importante que la propuesta de valor, y aquí ya te digo, no se trata de hablar, ¿no?, de decir que una escuela lo está haciendo mal o lo está haciendo bien, ¿no?, pero que por lo menos el proyecto que tenga, que se comunique de manera correcta y que la familia a partir de ahí decida, ¿no? Entonces, claro, todo esto es muy complicado. Nosotros intentamos simplificarlo, y para simplificarlo y explicarlo tuvimos la idea de, pues, elaborar, yo soy, pues, como te decía, soy ingeniero y he hecho muchas matemáticas, y pensé, oye, ¿por qué no creo una fórmula matemática donde podamos analizar todas las variables que participan en ese proceso que hay detrás de una matrícula, para que la escuela las pueda identificar y a partir de ahí las pueda trabajar, ¿no? Entonces creamos la fórmula de esta matemática, que tiene 4 variables, pero porque también nos dimos cuenta que si simplemente haces una campaña, como hacen otras agencias, bueno, haces una campaña... Más también, ya. Sí, pero haces una campaña, la familia ve la escuela, a partir de ahí llega a la escuela, bueno, pero no te garantiza la matrícula. Al final la escuela te llama con presupuestos muy ajustados porque lo están pasando mal, y al final tú tienes la responsabilidad de gestionar ese presupuesto de manera adecuada para conseguir esa matrícula. Entonces empezamos a rascar y analizar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que hay, lo explico de manera muy sencilla para que se entienda, porque también es, a nivel de concepto es sencillo. Tenemos la publicidad boca a oreja, que es la de toda la vida, que a ti te pasará en tu despacho, que clientes contentos, de otros clientes, pues esto es lo que conocemos como prescriptor. Y aquí podemos incluir, pues, tanto a familias, como a alumnos, como todo el equipo docente, porque al final todos estamos... todos hablamos de... Exacto. Entonces, todo este bloque nosotros los tenemos identificado dentro de la I, que es lo que decimos que es aquellas matrículas que te vienen de la parte interna. Y también incluimos el proyecto, porque es un proyecto del centro, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con tu centro a nivel interno está dentro de esta variable I. Luego tenemos una variable E, que es lo que hace, pues, la gran mayoría de agencias, ¿no?, que es coger y hacerte una campaña. Es la parte externa, es decir, tú a partir de ahí creas unos vídeos, nosotros trabajamos mucho el tema de redes sociales, entonces presentas tu propuesta de valor para que las familias que no conocen y que no le ha llegado el boca a oreja, pues... les impacte esa publicidad. Que también digo que esta I y esta E, dependiendo de la zona, se comporta de una manera diferente, porque en pueblos pequeñitos... Hay muchos factores, depende de las... Claro, pero... A ver, muy sencillo. En pueblos pequeñitos, de menos de 20.000 habitantes, la variable interna tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque todo el mundo se conoce. Hablan en la panadería, hablan en la peluquería, hablan en la carnicería. Mi hijo va aquí, estoy súper contenta. Exacto, ¿no? Pero, pues estamos en Sabadell, aquí ya tenemos un número importante de habitantes, aquí la cosa se complica. Se complica, pero porque la familia
ya no va solo por el boca a oreja. Aquí están visitando de medias entre 7 y 8 Bueno, centros. a mí me pasó, yo voy a haber ido a un centro que estaba mi hermana con sus hijos, mi socio, sus hijos, mi mejor amiga también llevaba a sus hijos, y lo normal es que yo hubiera ido ahí, y a este colegio, y al final decidí hacer esa ruta porque quería ver otras cosas, otros estilos, otras instalaciones, y al final no acabé donde el boca a oreja me dijo, o sea que no es una cosa, que no es una fórmula exacta esto de que Por eso, porque vaya a mi círculo yo tengo que ir ahí, no, al final cada familia tiene unos valores, unas historias. Entonces al final lo que hacemos es comparar, ¿no? Entonces Claro. vas visitando diferentes centros, por eso Claro, que es lo mejor para tu hijo. esa campaña de visibilidad ayuda a que la escuela se conozca y la propuesta de valor se conozca. Entonces, todo esta I+E genera una expectativa, ¿no? Es decir, es como cuando vas a un restaurante, ¿no? Y te hablan muy bien del restaurante, ostras, y se come estupendamente, ¿no? Entonces tú vas allí con una expectativa alta. Claro, ¿qué te encuentras ahí? Ostras, un camarero borde, no sé, una comida que estaba fría, y dices, y de repente la expectativa te cae, ¿no? Pues claro, pues nosotros la expectativa dentro del sector educativo te topas de ella cuando haces la visita. Y ahí nosotros tenemos esa variable V dentro de la fórmula, que es todo lo que tiene que ver con la visita. Las entrevistas personales, las puertas abiertas, todo. Entonces, es complicado porque la I+E son dos variables que se suman, pero con la visita nosotros multiplicamos. ¿Y multiplicamos por qué? Porque le decimos al centro, por muy alta que sea la expectativa, cuando llegan al centro, en al final, una hora... Lo que palpan es lo que ven y les ayudáis, ¿no? a ese recorrido que hace la familia, o sea, hacéis con ellos, ¿no? Exacto. Hazme el recorrido, ¿no? Que va a hacer una familia cuando venga, y también les vais asesorando, ¿no? En lo que ven, en lo que... cosas a veces hasta la iluminación, cosas simples, ¿no? Que pueden impactar a esa visita, a ese recorrido que es de media hora, a lo mejor. Exacto, es decir, ahí es lo que yo intento explicarles, y que muchas veces te llamo y te digo, Nuria, por favor, ayúdame, porque es, de verdad, o sea, muchas veces el primero que tenemos que tener claro es que la decisión que se toma frente a la elección de centro es emocional. Ya, total. Totalmente. Total. Entonces, como es una decisión emocional, la experiencia de visita al centro... Tiene que ser de 10. Exacto. Entonces, allí, en esos 60 minutos, te estás jugando una matrícula que te va a suponer, imagínate si ese alumna matricula en I3, ¿no? en el P3, en el inicio, ¿no? Es decir, y va a estar hasta bachillerato. O sea, imagínate... Sí, son muchos años. Exacto, o sea, es decir, que la responsabilidad que asumen los equipos de decisiones son altas, ¿no? Entonces, yo siempre intento explicarles que es muy importante detrás de esa visita que hay una estrategia. Y dentro de esa estrategia tiene que haber un itinerario. Y tiene que haber un itinerario que mantenga el tema emocional. Y esto es un reto. Es un reto porque nos encontramos con espacios pues que, con toda la buena intención, muchas veces las escuelas con sus recursos intentan pues pintar aquí, hacer allí, pero te das cuenta que hay muchos parches que no conectan. Bueno, no tienen un concepto detrás, que al final lo hacen para que quede bonito, lo acaba haciendo la persona de mantenimiento, que pobres saben lo que hasta no tienen ese conocimiento técnico, más creativo y tal. Yo también me he encontrado en muchas escuelas que son parches, han hecho lo que pueden y eso impacta en las familias. Cuando algo está ordenado, hay un concepto detrás, hay una buena iluminación, hay una indicación y visibilidad de ese proyecto educativo, es que se nota muchísimo a veces. Nos damos cuenta cuando vas a un restaurante, que tú pones el ejemplo, ¿por qué te sientes bien cuando hay una buena acústica? A nivel de clima estás bien, porque la comida está buena, pero también alrededor también te tiene que acompañar a esa experiencia a 10, que lo comentas. Por eso el espacio es súper importante y yo siempre lo que hago es, nosotros nos hacemos pasar por una familia tipo y yo empiezo la visita desde fuera. Salimos a la calle y les digo, ¿qué comunica? ¿Qué os está diciendo el espacio? Además que ellos mismos cuando toman esa perspectiva, lo ven desde otra visión, ¿no? Lo ven muy diferente y me dicen, ostras, he estado aquí, he entrado al colegio cada día 20 años y no me he dado cuenta que aquella luna estaba caída, que aquello estaba desconchado, que había una humedad, que había... Entonces el otro día, haciendo una auditoría, entramos a una recepción de un centro y recuerdo un olor muy fuerte porque tenían el típico gel que hemos sufrido en todo el tema del COVID que tuvimos, y la recepción, ese olor la hacía ya directamente fría.
Entonces, muy hospital, ¿no? Sí, muy hospital, exacto. Entonces yo le decía, ostras, tú imagínate un niño cuando entra y tiene ese olor, ¿no? Es decir, es que a mí me recordaba directamente a una clínica, cuando vas al dentista. Sí, algo que no nos apetece. Exacto, ¿no? Entonces dices, todos estos puntos, yo siempre le digo, exacto, es como que tú tienes un vaso lleno de agua, aquí tienes toda tu expectativa y vas soltando. Entonces, el espacio es súper importante. Es que es súper importante. Entonces, yo siempre les digo, al final, estos parches que haces, tú calcula cuántos parches has hecho y al final cuánto te acabas gastando, ¿no? Yo creo que es muy interesante el planteamiento que hacéis aquí, ¿no? De decir, ostras, hacemos un proyecto, este es el proyecto completo, vamos a abordarlo por fases y estás haciendo las cosas con una coherencia. Esto es lo que es, lo puedes partir en trocitos. Exacto, vamos a dividirlo y a partir de ahí vamos a trabajarlo, ¿no? Entonces, nosotros siempre intentamos decir, oye, un itinerario emocional, luego los espacios. O sea, al final, yo, aquí hay a veces que de verdad que me he saturado, ¿no? Es decir, porque simplemente decir, ponte aquí, no sé, comedores, ¿no? A veces con el tema de que no hay espacio, ¿no? Es que este espacio lo utilizamos para que de soporte al comedor o para tal. Pero tú pondrías a tu hijo a comer ahí y decir, ostras, son espacios a veces, no podemos tener tanto el tema multiespacio. ¿Que hay falta de espacio? Sí. Que en las clases, por ejemplo, de infantil, ¿no? El tema del material. ¿Que necesitamos material para el día a día? Sí. Pero no podemos tener estanterías llenas de material, porque lo que tú decías, el espacio, ese niño, esa niña... Sí, que ya no solo por el recorrido, no está cómodo. Es para que los niños también estén cómodos, que le tengan una emoción, que no se agobien tampoco. Exacto, entonces si tú tienes un proyecto maravilloso, pero las instalaciones, los espacios donde lo aplicas, no acompañan. Hoy en día que hacemos, hay muchos proyectos que trabajan el juego simbólico, los rincones de aprendizaje, ¿no? Todo el tema de la manipulación que hacen en el aula. Entonces, claro, cuando tú llegas a un espacio, a una escuela, donde ha hecho un trabajo y ha adaptado el espacio del proyecto, ahí ves una diferenciación. Total. Y eso, tiene un impacto sobre todo a las madres, nos encanta. Os encanta, esto se ve, o sea, os encanta. Sí, creo que tiene doble bastante lo que has dicho. A los padres del recorrido, cuando tienes que escoger colegio para tu hijo, que van a estar ahí, 14, 15, 16 años van a estar ahí, y luego también al niño, de cómo le impacta en su día a día. Está claro. Al final los padres nos tenemos que imaginar cómo ese niño va a estar en ese aula, en ese patio, en esa biblioteca, en ese comedor, porque hay veces que yo me doy cuenta que hay padres que no se lo plantean. Yo he descartado colegios para mis hijos por el suelo o por la iluminación de un espacio. Sí. O porque ese patio parecía una cárcel y no parecía un espacio... No hace falta que sea un espacio que se hayan gastado millones de euros, sino que esté cuidado, que tengan ese caliu, ¿no? Que decimos aquí en Cataluña, que sea acogedor, que tenga vegetación y se puede. Porque lo hemos hecho con colegios en el que no hemos tenido un súper presupuesto y se puede. Porque yo creo que es el gran miedo también, ¿no? De los presupuestos, y no sé si con el marketing también te pasa, que siempre es el miedo de tenemos muy poco presupuesto, no podemos hacer muchas cosas. Sí, el colegio siempre va con el presupuesto como con mucho miedo y creo que se puede tirar. Y lo que tú dices, y fraccionarlo, ir haciendo y no frenarse por eso. Bueno, al final creo que es una creencia limitante. De un colegio no puede llegar ahí. No, si se hace y se gestiona bien, ¿no? Pero al final es curioso, ¿no? Porque nos obsesionamos muchas veces con el tema del presupuesto, que naturalmente es importante, ¿no? Porque es importante. Que yo creo, de hecho, que dentro de AES, tú conoces a muchas otras empresas. Somos empresas que realmente estamos al lado de la escuela. Bueno, explícales un poco qué es AES, porque AES, Samuel también, como ya veis, es un apasionado de todas las escuelas y es algo que tenía siempre ahí, ¿no? Que su empresa se dedica al 100%, pero quiso formar AES y me acuerdo un día haciendo un café, Nuria, tengo esto en la cabeza, le dije, es súper potente que puedas juntarnos, ¿no? Claro. A un montón de profesionales. Y la verdad que al principio costó un poco que arrancara, pero al final él siguió ahí hasta que ahora, bueno, creo que es un exitazo y bueno, explícales un poco de dónde nace y también tu inquietud, ¿no? De poder dar ese servicio. Y gracias también a empresas como la vuestra y gente como vosotros, que sois maravillosos, que nos habéis apoyado desde el principio, ¿no? Porque, como comentábamos antes, en una escuela muchas veces el día a día te come, tienes que hacer muchas cosas y muchas veces no tienes formación o no conoces, ¿no? Entonces quisimos crear AES. Oye, a veces me he dado cuenta, ahora que lo vas a explicar,
que muchas escuelas trabajan con muchos proveedores que no están contentos, Sí, pero por la pereza de buscar, de ahora encontrar otro, conocer otro, presupuestos nuevos, siguen trabajando con ellos. Y un poco también a ese, ¿no? Ahora que lo vas a contar, que me da cuenta de que ¿cómo trabajas con ellos? Y no, ya, porque es lo fácil, porque no me da la vida y porque así ya más vale malo conocido, ¿no? Que de hecho tengo una anécdota que son de aquellas cosas que le dan sentido a todo lo que hacen, ¿no? Que fue un correo que nos envió una directora de un colegio de aquí de Sabadell, después de visitar, no sé, en una de las jornadas que hicimos, que hicimos aquí de presentación de empresas de AES, ¿no? Y nos decía eso, ¿no? Que decía, ostras, que para ella, que dirigir un centro, que la dirección de un centro es algo muy solitario Ya. y muy poco Que no reconocido. estás acompañado, ¿no? Que no está muy acompañado. Entonces, encontrar un grupo de empresas, ¿qué es eso? AES es una agrupación de empresas que están especializadas en educación, o sea, que tienen dentro de su servicio un canal directo orientado a escuela. Porque, como te comentaba antes, es importante especializarse porque las escuelas no son una empresa al uso. Entonces, estamos trabajando con temas muy delicados, que Y requieren... tienes que saber. Exacto, Estar ahí. requieren una especialización, o sea, es que es así, no sé, yo, ya digo, llevo 15 años con el marketing educativo y aprendo día a día, pero claro, estoy muy especializado. Te tienes que especializar mucho. creo- Que no se trabaja igual. Yo que soy arquitecta, no es lo mismo hacer una vivienda para una familia, su casa, que en un colegio pues hay unos timings, hay unos horarios, hay una sensibilidad con los niños. O sea, te tienes que especializar en ese tema, porque es que si no, somos arquitectos, pero no todo vale. O sea, Entonces buscamos eso, ¿no? Es decir, vamos a hacer un grupo de empresas especializada, pero un grupo de empresas que busque o sea, primero, que no sea un proveedor al uso. que tenga un punto de calidad también. Exacto. A mí me gusta mucho el concepto del proveedor de confianza. Es decir, me encanta cuando una escuela me llama, y me pasa, ¿eh? Me llama, oye Samuel, queremos hacer una charla a familias y tal, queremos una experta en esta temática, nos puedes... Porque al final, para ellos, pasas de ser un proveedor más a un proveedor que cuando tienen cualquier necesidad te llaman, ¿no? Entonces, la red de AES tiene esa característica. Somos empresas comprometidas, porque nos encanta lo que hacemos, tenemos pasión por lo que hacemos, somos gente con una calidad humana increíble, o sea, y lo digo por la gente que nos rodea, que tenemos un equipo Bueno, tú increíble. también hiciste una buena selección, tú tampoco fuiste a llamar a cualquier empresa, o sea, tú también te aseguraste de que las empresas que estábamos allí fuéramos gente profesional, seria, implicados en nuestro trabajo, que también podías haber ido y seríamos 200 a mejor empresas, que no somos, pero que más vale. ¿Cuántas empresas somos ahora? Pues mira, ahora estamos entre el proyecto de la AES Nacional y el catalán, somos 30 empresas. Porque somos 30, que lo que tú dices, pero, que son muy seleccionadas, que no son, que no es cualquiera, me refiero, que se dedica, que has estado haciendo un trabajo previo a esa selección. Y de hecho lanzamos el sello de calidad de proveedor de confianza, y a las empresas les hacemos firmar un compromiso de 10 puntos precisamente porque queremos que tengamos muy claro cuál es ese ADN, ¿no? Entonces, y que la escuela tenga esa garantía. Exacto. Y que para nosotros es un orgullo de verdad. Y a mí me gusta más cuando me llama a una escuela y me felicita porque dices, ostras, y con vosotros me ha pasado, cuando una vez que te llaman te dicen, jolín, son encantadores, han venido al centro, nos han presentado una propuesta, nos han dado facilidades, nos han dado... Entonces al final hace que la red todavía sea más potente. Grupo, o sea. Exacto. Entonces, y luego que desde el grupo hacemos acciones pues también muy para aportar, ¿no? Para dar. Por eso tenemos ahí los congresos, tenemos los Next Aula, que son congresos que nos cuesta, que hay una inversión importante detrás, pero pensamos que es un regalo, ¿no? Es decir, es un regalo a la comunidad educativa para que puedan venir un día. De calidad, con contenido de mucho valor. Exacto. Y este año ya tenemos la fecha, lo hacemos el 5 de marzo en Madrid, en la Universidad Camilo José Cela, y el 14 de abril en el Campus La Salle, aquí en Cataluña. Entonces este año hemos hecho el formato, es un congreso donde vamos a tener 7 mesas de debate, mesas súper interesantes. Hablaremos de atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, inteligencia artificial, el debate de las pantallas, es decir, esto temáticas de actualidad. Dejaremos el link debajo de este vídeo, el link para quien lo vea, pues que se pueda inscribir a estas jornadas. Y aquí buscamos escuelas que sean referentes en estos ejes, que puedan participar como ponentes en estas mesas de debates que vamos a realizar, pero también escuelas que vengan. La entrada de este año la hacemos gratuita,
Entonces, que puedan venir, que puedan conocer, ¿no?, a nuestros colaboradores, en este caso, a las empresas de AS, y que puedan disfrutar de esa jornada, porque es una jornada que realmente inspira, y el simple hecho de salir del centro y tener ese espacio de reflexión con otros compañeros y demás, ayuda mucho. Es como si fuera una formación, casi escuchas el contenido de valor, de formación, luego ves proveedores que te pueden ayudar en ese tema, que tú a lo mejor cojeas más. O sea, yo es que lo veo que es un conjunto que ayuda muchísimo a muchos centros. Y ya hemos hecho varios y han sido un éxito. Ya han venido más de 50 colegios a las jornadas, y la verdad que todos siempre, no con todos los proveedores, porque a lo mejor hay con algunos que ya lo tienen bien hecho, pero la verdad que todos hemos tenido la oportunidad también de conocernos. Al final es un win-win. El colegio nos conoce, nosotros a ellos, y se genera una sinergia muy chula, la verdad. Es un tema de generar relaciones de confianza. Sí. Y generar relaciones de confianza requiere de un proceso. Entonces, el sector educativo, en lo que se refiere a este tipo de eventos, tiene su proceso. Entonces, una escuela, como comentaba, es decir, cuando lo haces bien, es que no cambia. Ya. Porque son muy fieles, de verdad. Entonces, a mí es una de las cosas que más me gusta del trabajo que hago. Llevamos clientes que llevan años con nosotros. Sí, eso te quería preguntar ahora, que desde Crea Escuela, explica un ejemplo de con el trabajo que habéis hecho desde Crea Escuela, qué cambio, qué impacto les ha generado a esas visitas, a esas matrículas. Explica un ejemplo, un caso de éxito, vaya. Mira, te voy a poner un caso de éxito y compartido. Venga, vale, genial. Vamos a hablar de Teresianas, que fue ha sido un poco revolución, porque sabes aquello que también te sale todo bien. O sea, que yo siempre digo e intento explicar, oye, que la velocidad no acostumbra a ser esta, ¿no? Pero me refiero, pasaron de realizar muy poquitas entrevistas personales, muy poquitas, no voy a decir la Teresa porque son muchas, son 21 en España, ¿no? Pero para no personalizar, pero bueno, uno de los centros... Que es un centro grande, unas instalaciones muy grandes. Exacto, o sea, que no... y además que con un equipo increíble dentro. Muy bien pasada. Porque el equipo es increíble. Pasaron de hacer 10 entrevistas, muy poquitas, a 80 en un año. Claro, ¿esa escuela lo estaba haciendo mal a nivel de proyecto? No. Lo que necesitaban simplemente era una empresa profesional detrás que les ayudara a comunicar su propuesta. Y aquí la implicación del equipo directivo fue fundamental para que el éxito fuera ¿no? Entonces, por eso nos gusta un poco siempre hablar de eso, del trabajo conjunto. Identificamos que había unas necesidades de mejora. Fuisteis allí, hicisteis con ellos todo el recorrido también, que comentabas antes. Exacto. Y vimos, porque al final nosotros no somos arquitectos, no tenemos esa visión que tenéis vosotros del espacio, pero sí que somos padres, porque al final... Sí, sabes lo que se transmite ese espacio. ¿Sabes? Exacto. Y vimos que había puntos que se podían mejorar, y por eso llamamos a decir, oye, venir, ellos fueron conscientes en todo momento que había que hacer algunas mejoras, presentasteis propuesta y les encantó, y bueno, pues están en ese proceso, ¿no? De decir, ostras, de habéis ayudado también con la página web, creo que le habéis hecho un vídeo también de presentación, ¿no? Con el marketing también le habéis hecho un empuje, ¿no? Ahí. Sí, hicimos la campaña que hacemos, que trabaja mucho contenido audiovisual, sumado a todo el tema de redes sociales, con una buena campaña de segmentación, pues eso, al final es buscar, ¿no? Lo que nos gusta de la campaña, de todo lo que es el marketing digital, es que tú puedes al final buscar qué tipo de cliente te gusta, ¿no? O sea, necesita para tu centro, ¿no? Entonces, tenemos muy claro el comportamiento por el que estamos especializados, del perfil de familias, lo que hace, y sabemos cómo impactar en ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con estos vídeos que hicimos, pues funcionó muy bien, ¿no? Pero no solo esto, o sea, tenemos muchos casos de escuelas y de grupos importantes. ¿Y han empezado a tener resultados ya? De llamadas, de tickets, que puedan visitar la escuela. Bueno, me dijo Jaume, ¿no? Que habían cambiado incluso también todo el despacho donde recepcionan a los padres, hacen la entrevista. Bueno, es obligado aquí a cambiar sillas, mesas, nos ha ayudado a cambiarlo todo. Y que me dijo eso, que estaban empezando a tener ese resultado al final, porque... Supongo que cuando nos contratan lo que esperan son resultados. Por mucho que les hagamos un buen proyecto, les hagas un buen servicio de marketing, los resultados tienen que llegar. Está claro. Y por eso repiten. Porque te digo, y de verdad, o sea que... Y luego vosotros seguís con ellos, ¿no? Cuando ya habéis arrancado, luego cada año, ¿no? En esa jornada, puertas abiertas y tal, hacéis esa campaña y ese seguimiento, ¿no? Este año
como la campaña de infantil le funcionó muy bien, se animaron a repetir campaña infantil, pero a trabajar bachillerato. Y además que como fueron un poco prescriptores, ¿no?, de nuestra agencia, pues otros centros también se han sumado. Pero digo, no solo teresianas, hay muchas escuelas. ¿Y hay alguna escuela que puedes decir ya, después de haber hecho ya una campaña, decir, mira, han doblado el 20% de visitas, el 30%, ¿hay alguna con la que ya lleves tiempo trabajando que puedas decir, ostras, gracias a nuestro trabajo han duplicado visitas? No sé, ¿hay algún dato ahí que nos pueda dar? O sea, el caso de teresianas es lo más bestia, ¿no? Pasar de 10 a 80 y llenar, porque tampoco te garantiza que hacer las entrevistas personales Vaya, llenas, ¿no? tú los llevas allí y llega un momento que ya ahí no depende de ti. Con ratio llenas, ¿no? Entonces, yo tengo escuelas de muchos tipos, escuelas pequeñitas y escuelas grandes. Y me acuerdo el caso de una escuela grande que los primeros años hacían 230, 240 entrevistas y hemos llegado a pasar las 360. O sea, me refiero, cuando haces una buena campaña y cuando haces un seguimiento y cada año, al final yo siempre les digo también que pasar de un escenario de no hago nada, activo campaña, ¿vale? Pues entonces empiezas a tener más visibilidad, a partir de ahí empiezas a hacer más entrevistas, pero el año siguiente esa campaña ya ha hecho un trabajo. Entonces activamos una segunda campaña y a partir del segundo o tercer año vas sumando, pues, exacto, vas generando como una marca también y... Exacto. Tenemos un caso de éxito que pedimos permiso a la escuela para presentar como propuesta, que fue Salesiana Santa Dorotea, que fue una escuela que nos llamó en COVID porque estaba el centro cerrado, no se podía visitar, por lo tanto tuvimos que hacer una campaña para que se pudieran hacer entrevistas online, y a partir de ahí empezaron a trabajar con nosotros y no hemos parado. Y es una escuela que llena, o sea, que tiene lista de espera en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, que les funciona muy bien. Entonces, con la natalidad en mínimos históricos, tener estos casos de éxito, pues al final te dan un poco pues esa sensación de decir, oye, lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Entonces, naturalmente, cada año pues vamos introduciendo cosas nuevas, nuevos y por eso también necesitamos, sobre todo, para que ese éxito llegue, ese itinerario sostenible. Claro. Es un poco el impacto que tú generas. Esa experiencia de cliente no es un cliente, pero que en todas las empresas que somos de servicios trabajamos mucho la experiencia de cliente, cómo lo vive, para que al final acaben, ¿no?, contratándote. Y en una escuela yo creo que al final es igual. O sea, que estos términos nos cuestan un poco a nivel educativo, pero al final tienen que generarle una emoción, un impacto, ese recorrido, para que al final acaben matriculando a su hijo allí. Totalmente. Y la verdad que hay muchos colegios que ya están actualizando, poniéndose las pilas, y la verdad que estoy contenta porque esto hace 10 años tú hablabas de humanizar espacios, hacer marketing y es que, vamos, ya podías perder la empresa porque no servía para nada. Y ya por último, saber también que a mí me cuesta un poco, a ver qué opinas tú, cuando yo hago un espacio grande exterior, tengo siempre la guerra con el colegio, con la parte directiva y tal, no. Pero con la parte docente sí, del marketing a nivel de imagen de marca. Yo siempre me cojo también con la imagen de marca, esos colores, que el logo también esté visible, porque también a la parte de padres y recorrido y de primeras vistas, creo que es importante que la imagen de marca. Y siempre se genera un debate claro, los docentes dicen que no, que pongamos otra cosa que no sea el logo, pero yo creo que es importante el impacto que genera tu marca también. Y tú como persona que dominas este mundo un montón, ¿tú opinas también igual que es importante o crees que no tiene tanta importancia? Hombre, yo te pongo el caso. Mira, es decir, yo siempre hablo del sentimiento de pertenencia. Es decir, a nosotros nos ha pasado grabando vídeos testimoniales de familias de llorar hablando de su escuela. Y esas son familias que llevan el escudo. Aquí grabado. Exacto, que los ves que llevan el escudo porque han sido alumnos de ese centro, porque han llevado a sus hijos a ese centro. Entonces, el tema de la imagen, de la marca, de trabajar la marca institucional y generar ese sentimiento de pertenecer a ese conjunto es súper importante. Pues yo precisamente muchas veces, insisto, intento apretar de decir, ostras,
falta imagen corporativa, falta Sí, tampoco hace imagen falta que institucional. esté en todo el rincón, pero Detalles. en espacios importantes Sí, o en el tiene que estar. auditorio, en el patio. Tiene que estar, Sí. tiene que estar. Y además que son también espacios, o sea, el auditorio, pues muchas veces la familia graba y luego comparte muchos en redes y demás. Pues es importante La estar ahí. cantata de Navidad. Pero te están ayudando, Sí, te sí, están sí. ayudando. Es esa parte Bueno, y que va generando una notoriedad de marca, pues Exacto. luego se va viendo, luego la gente cuando lo ve luego en una publicidad en Instagram, ostras, sí, esta es aquella escuela de allí. Yo creo que es importante. Pues sí. Pero nos cuesta, nos cuesta, Hay porque que- hay un debate ahí. Hay que seguir peleando y ya te digo, y yo creo que estáis por los proyectos que vais haciendo que me parecen espectaculares y creo que es una suerte, de verdad, o sea, es una suerte para las escuelas que haya empresas que hayan entendido su lenguaje y se hayan adaptado a sus necesidades. Yo creo que, de verdad, o sea, es decir, del inicio de este proyecto de AS, ¿no? Sí, A ahora el cambio. 4 años que llevamos ya peleando. Ostras. Bueno, a nosotros también nos pasa que cuando ves que hay ya muchas escuelas que confían en ti, pues claro, ves la rueda cada vez se hace más grande, propones más cosas y no, yo también estoy súper contenta de que ese día nos empujaras a ese y que nos dijeras que iba a ser, bueno, que vaya a tener mucho impacto y yo sobre todo dentro de Human, la verdad que es algo que teníamos claro, pero nos faltaba también ese empuje porque nos cuesta mucho que las escuelas nos escuchen porque somos un servicio un poco especial y que, bueno, que a lo mejor no se genera esa necesidad, ¿no? Y la verdad que cada vez estamos haciendo más ruido y cada vez hay más escuelas que se plantean hacer cambios. Para mí es un servicio indispensable, Ya. la verdad. Ojalá, Pasa que, claro, requiere un presupuesto y siempre pues cuesta. Pero poco a poco estamos ahí. Sí. Genial, Sam. Muy Pues bien. mil gracias. A ti. La verdad que creo que ha sido súper interesante. Como os decía, también dejaremos el contacto de Samu, de Crea Escuela, para quien quiera contactar con ellos, porque creo que son los mejores en el sector del marketing para todos los centros educativos. Y también os dejaremos el link de AS, ¿no? Para que podáis inscribiros a estas jornadas, tanto en Cataluña como en Madrid, porque va a ser, la verdad, unas jornadas muy, muy potentes. Así que gracias, Samu. Gracias a ti.